Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un tema de esos que traen muchos recuerdos, de esos que tienen muchas anécdotas, que seguramente a todos les traerá pues algún recuerdo de aquellos años en la facultad o incluso si ya eran médicos generales en aquel entonces, pues también lo vivieron muy intensamente. Y es un tema que en lo personal, para mí, la verdad es que me gusta bastante y sobre todo por esos recuerdos que mencionaba, ¿no? Cuando yo era estudiante de medicina, estaba en la facultad y sucedió lo del COVID, yo estaba aproximadamente en el segundo año de la carrera, específicamente en el cuarto semestre de la carrera. Recuerdo mucho cuando dieron la alarma de ya no ir pues prácticamente a la escuela, quedarnos en casa, todos pensábamos que iban a ser 2 semanas y pues resultó siendo casi un año completo, ¿no? Pero cosas buenas trajo esta patología, esta pandemia, sobre todo en lo personal, pues fue el hecho de que yo tuve un crecimiento muy grande durante esta etapa, porque conocí a una de las grandes personas en mi vida que no sabía que me iba a cambiar tanto mi perspectiva en cuanto a la medicina, en cuanto a lo que quería, que básicamente fue un doctor que me empezó a invitar a los hospitales por las noches, que la verdad agradezco mucho que haya aparecido en mi vida. Supe de verdad que era mi camino, que me gustaba esto, que era algo que me apasionaba, que se convirtió no solamente en estar leyendo libros, sino ya empezar a practicar lo que leía con lo que veía todos los días. Entonces fue algo muy bonito. En esos años aprendí a suturar, aprendí a poner sondas. Fue algo padre ese primer contacto con la medicina y eso es lo que les quiero dejar hoy. Hoy quiero que con esta clase todos recuerden a ese estudiante de medicina, a ese estudiante de la facultad que empezaba a ir a guardias, que empezaba a ir al hospital y soñaba tanto con ser especialista, soñaba tanto con la medicina y que de verdad que estábamos fascinados todos, ¿no? Yo creo que todos cuando empezamos el camino de medicina jamás pensamos que se iba a tornar en algo tan bonito y algo que afortunadamente a mí en lo personal me mantiene muy feliz hasta el día de hoy. Entonces, ya dejando esa introducción súper larga y espero que todos hayan tenido un bonito camino por la medicina, les mando un abrazo a todos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿vale? Hoy vamos a ver el tema de COVID-19, nos vamos a ir un poco más lentos porque es un tema que lo amerita, es un tema importante para el nacional ya que es uno de los temas extremadamente más preguntables y vamos a tratar de verlo de la manera más lenta, la manera más precisa para que se nos haga fácil a todos, ¿vale? Entonces, empezando con lo que es el tema, sabemos que es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus SARS-CoV-2, ¿vale? Básicamente produce un espectro clínico muy variable, esto debido a que sabemos que no todos los pacientes tenían las mismas comorbilidades, no a todos los pacientes les iba mal, sabíamos que entre peor estaba al inicio el paciente en cuanto a comórbidos, más diabetes, más descontrol glucémico, más hipertensión, le iba muy, muy mal, ¿vale? Básicamente llevando desde el espectro desde una neumonía leve hasta una neumonía grave, un síndrome de dificultad respiratoria agudo característico de esta enfermedad que más adelante vamos a ver. Sabemos que este síndrome no es característico, no es patoneumónico de lo que es el virus de COVID, sino que hay muchas enfermedades que pueden llegar a causarlo. Este síndrome de distrés respiratorio agudo, recuerden que también se conoce como el síndrome de choque pulmonar o pulmón blanco, también lo conocen. Además, llegaba a producir choque séptico y falla multiorgánica, que finalmente esto era lo que mataba al paciente, era lo que sucedía en este paciente. Y aquí de inicio, quiero que vean estas dos tomografías y vean la diferenciación que existe entre una y otra. Evidentemente vemos que la tomografía A es una tomografía que tiene ya sus infiltrados parchados, periféricos característicos de COVID, pero vemos que están muy solitarios, todavía se ve esto muy benigno, se ve, digámoslo, dentro del espectro de lo malo, pues se ve bien, ¿no? No en la imagen de la tomografía B, donde vemos un infiltrado ya difuso, parchado, muy muy aparatoso, bilateral, en el cual pues básicamente destaca una neumonía ya grave por imagen. Entonces, esto es lo que les quiero dejar en cuanto a variabilidad en esta diapositiva, donde quiero que sepan que no a todos los pacientes les iba mal. De hecho, al contrario, al 80% de los pacientes les iba muy bien. Por lo general, todos los mandábamos a casa, paracetamol, hidratación y era todo. Pero, ¿qué pasaba con ese 20% e incluso ese 5% que ingresaban a la UCI? Eran pacientes que les iba súper mal. Y como bien les digo, era la gran mayoría de pacientes que ya tenían una carga importante de comorbilidades, pacientes adultos que les iba muy mal y que desgraciadamente, pues la gran mayoría de ellos fallecían, ¿no?
Seguramente recordarán esta noticia que decían todos, no, no, es que si te intuban, pues ya vas a morir y pues prácticamente ya valió, ¿no? Y pues recordemos que la gran mayoría de pacientes pues sí llegaban a morir, no era precisamente la intubación, pero esto era por la gran cantidad de comórbidos que tenían los pacientes al principio de la enfermedad. Vámonos a la teología de la enfermedad, donde básicamente vamos a hablar del virus. Sabemos que la familia de este virus es la familia de los coronavirus. El género es un beta coronavirus, es de material genético tipo ARN, es monocatenario, tiene un tamaño aproximadamente de 100 nanómetros y tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días, con un promedio de 5 días. Muy importante este promedio de 5 días porque vamos a ver más adelante que el aislamiento generalmente que le damos a los pacientes era por 5 días, que no tuviera contacto con ningún otro familiar ni nada de esto, para evitar reducir el contagio y pues evidentemente pues que no hubiera un desencadenamiento contagioso en toda la casa donde estuviera el paciente, ¿no? Muy importante porque recordemos que este virus pues tiene una apariencia muy característica, ¿no? Esa apariencia en corona que clásicamente pues nos dice su nombre y vamos a ver por qué es esto. Sabemos que a nivel de microbiología tenemos 4 proteínas importantes, tenemos la proteína de membrana, la de la envoltura, tenemos la proteína de la nucleocápside y sabemos que algo muy interesante es que la proteína S le da la característica morfológica a este virus como si fuera una corona. Esta proteína, la proteína espiga, es básicamente o tiene tropismo sobre un receptor muy importante que hay que recordarlo, que es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Este es muy importante ya que recordemos que básicamente va a ser la vía de entrada. A nivel pulmonar, esta enzima se encuentra ahí y pues básicamente era el que le permitía entrar. Ahora, si nos llegaran a preguntar cuál es el neumocito que afecta más, es el neumocito tipo 2. Recordemos que el neumocito tipo 2 es aquel que produce el factor tensoactivo, también conocido como factor surfactante. Aproximadamente de todas las células alveolares constituye el 10% de todas las células, es la gran minoría. La gran parte de células a nivel pulmonar son neumocitos tipo 1. Que hacen una función completamente distinta a los neumocitos tipo 2. Ahora, ¿por qué podía llegar a ser tan grave esta enfermedad? Porque si afecta a los neumocitos tipo 2, pues prácticamente el factor surfactante se ve comprometido y esto pues aumenta el riesgo de colapsabilidad de los alvéolos y pues evidentemente el distrés respiratorio tan importante que podría llegar a haber, ¿no? Sabemos que el medio de transmisión de lo que es este virus es a través de gotitas respiratorias, aunque también puede haber otros, ¿no? Podemos encontrar lo que son los aerosoles, fomites infestados, la vía fecal oral también, incluso lo que es la vía vertical. Esto es importante porque recordemos que una de las características importantes en las pacientes embarazadas era tenerlas vacunadas a todas porque sabíamos que existía el riesgo de transmisión vertical. Una de las cuestiones más importantes a nivel fisiopatológico que hay que recordar es la tormenta de citocinas, ya que esta constituye la piedra angular en lo que es la fisiopatología del COVID. Esto importante, no hay que olvidarlo. Sabemos que las interleucinas más que tenemos que recordar es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. También podríamos agregar aquí los famosos interferones, que esos también se elevan muchísimo con el desenlace de la enfermedad y que a final de cuentas quien llega a producir más daño es la respuesta inflamatoria descontrolada, que esta le comentaba la mortalidad en el paciente clásico, ¿no? Importante esto porque sabemos que con el paso de la evolución de esta enfermedad se desarrollaron fármacos bloqueadores directos de esas interleucinas que usábamos, ¿vale? Ahorita cuando veamos el tratamiento vamos a ver que el paciente que tenía esta enfermedad catalogada en moderada o grave, le dábamos bloqueadores directos específicos de la interleucina 6, que ahorita vamos a ver cuál es ese paciente clásico. En cuanto a epidemiología, tenemos que es una enfermedad de notificación obligatoria. Sabemos que tenemos que hacer muestreo a todo caso sospechoso. Ahorita vamos a ver que existen varias pruebas, incluso tamizaje y pruebas estándar de oro, tamizaje con anticuerpos y el estándar de oro, pues evidentemente con la PCR de exudado nasofaringio. Y hablando un poco más de cómo sucedió esto, pues sabemos que el primer caso se documentó en la ciudad de Wuhan, en China. Y tenemos que fue en diciembre del 2019. En México, aproximadamente en la etapa de marzo, fue cuando se alzó la alerta sanitaria.
Y tenemos en cuenta que pues proviene de lo que es una zoonosis. La teoría más convincente que existe hasta la fecha del día de hoy es que provenía de un murciélago, ¿vale? Muchos dicen que los chinos se comieron un murciélago, no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó, pero pues se tiene en cuenta que fue un murciélago, ¿vale? Aquí les dejo a Batman para que se acuerden de esta teoría siempre, aunque yo creo que como lo vivimos, yo creo que todos nos acordaremos de esto, ¿no? Mortalidad, tenemos que tiene una mortalidad global del 0.5% y en adultos mayores se exacerbaba hasta el 2%. Y algo muy interesante, menos del 20% de pacientes se hospitalizaban y menos del 5% llegaban a formas críticas o incluso a ser ingresados en la UCI. Esto es importante porque a pesar de que fue un porcentaje, digamos, menor al de toda la población, al 100%, aún así colapsaron la gran mayoría de hospitales y sobre todo aquí en México, la verdad es que fue un boom revolucionario donde se dieron cuenta que el sistema de salud, pues básicamente era una basura. Esto más que nada porque no se tenían las condiciones, no había suficientes insumos, no había suficiente personal, no hubo un adecuado control de la enfermedad y pues todo esto se salió de control básicamente, ¿vale? Además de esto, pues la mayoría cantidad de casos, como bien les decía en principio, eran casos leves a moderados, la gran mayoría de casos los mandábamos a casa, a la gran mayoría de pacientes les iba bien, incluso hubo muchos médicos que probaron distintos fármacos para ver cómo les iba y la verdad es que esto estuvo muy sesgado por mucho tiempo, ¿no? Hubo médicos que dieron ivermectina, médicos que dieron incluso cloro, dieron acitromicina para tratar el COVID. Entonces, todo esto, pues evidentemente al día de hoy no tiene evidencia científica. Lo vamos a ver más adelante, que básicamente nada de eso pues tiene evidencia científica y por ende pues no hay que recetarlo, ¿vale? En cuanto a la prevención, tenemos que lo mejor son los cuidados sanitarios a nivel de lavado de manos con agua y jabón, esto en un tiempo de 40 a 60 segundos, recordando los 5 momentos antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier tarea limpia o aséptica, después de tener contacto con exposición de algún líquido del paciente, líquido corporal, después de tocar al paciente o después de tocar después de estar en contacto con lo que es el entorno del paciente. Básicamente al salir de la sala, yo creo que pocos médicos, incluso nosotros cuando éramos médicos internos, pocas veces hacíamos esto, cosa de la cual es muy mala porque sabemos que los médicos también somos transmisores de enfermedad y sobre todo la bata, ¿no? La bata por sí sola pues es un fomite, ya no debería de usarse la bata, sabemos que este es un fomite que puede llegar a transmitir estas enfermedades y es importante, ¿vale? Además de esto, pues si se va a usar fricción con alcohol gel al 70%, se tiene que dar por 20 a 30, 60, por 20 a 30 segundos. Y sabemos aparte que existen otras medidas, ¿no? El uso de cubrebocas KN95, el estornudo en etiqueta y lo que era la colocación de gogles, de mascarillas faciales, que bueno, ya seguramente recordarán eso también del COVID, ¿no? Incluso se ponían los famosos overoles para entrar a la zona de COVID, ¿no? Tenemos acá de este lado un personaje icónico en lo que fue la pandemia, su sana distancia. Hay que recordar que la sana distancia que nos decían y que es la preventiva es de 1.5 metros entre cada persona, ¿vale? En cuanto a la clínica, tenemos que se presenta con tos, fiebre, cefalea. Niños nos van a reportar irritabilidad, pues evidentemente porque ellos no pueden decir que les duele la cabeza. Los datos de gravedad más importantes es disnea y dolor torácico. Esto es muy importante porque en las definiciones operacionales vamos a ver que el caso de infección respiratoria aguda grave es cuando sea un caso sospechoso más disnea o dolor torácico, ¿vale? Entonces estos marcan gravedad. Además, las mialgias, las artralgias, anosmia, disgeusia. Y esto es algo importante, ya que los casos sospechosos eran todos los que tenían estos tres primeros datos importantes, tos, fiebre y cefalea, en caso de los niños irritabilidad. En dado caso que se hayan presentado en cualquier persona en los últimos 5 días, si eran ambulatorios, o 7 días si eran hospitalizados, y pues que evidentemente hayan presentado todo esto, ¿no? Ya saben que si tuvieron esos tres más disnea o dolor torácico, pues era un caso grave, según las definiciones operacionales. Entonces, esto importante. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente viene a decirnos las directrices de lo que va a pasar según el tipo de paciente que tengamos enfrente? La saturación de oxígeno. Algo clave en esta enfermedad es verificar cómo se encuentra. Si encontramos una saturación más de 94%, es una enfermedad leve, prácticamente sin neumonía. Si está entre 90 y 94, es una enfermedad moderada. Si es menos de 90%, es grave, ¿vale?
A partir de moderada se consideraba como una neumonía no grave y ya si era grave, con una saturación de menos del 90%, se consideraba como una neumonía grave, ¿vale? Que básicamente pues se podía agregar datos de gravedad, dificultad respiratoria grave, fiebre, tos, disnea, un paciente con dolor torácico incluso. Entonces, esto muy importante. Ahora, en cuanto a lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, como bien les dije desde un principio, no es patoneumónico de esta enfermedad. Hay muchas infecciones a nivel pulmonar que pueden llegar a producirlo, sobre todo en pacientes que se encuentran más inmunocompetentes, perdón, inmunodeprimidos, donde tengamos un sistema inmunitario pues deficiente, ¿no? En este caso tenemos que es de inicio agudo, por lo general se presenta en menos de 7 días y se tiene que descartar causas cardíacas o sobrecarga de volumen. Esto es importante porque sabemos que algo que puede sesgar lo que es la patología es estas dos entidades, ¿no? La sobrecarga de volumen, sobre todo en pacientes nefrópatas, y la sobrecarga, y la causa cardíaca en pacientes que tengan falla cardíaca aguda o datos de falla cardíaca aguda. En este caso, pues sabemos que el síndrome de dificultad respiratoria aguda se puede presentar con infiltrados pulmonares bilaterales en radiografía o TAC de pulmón. Vamos a ver más adelante que existe una estadificación, una clasificación muy famosa que es el CORRATS a través de la tomografía, que básicamente iba evaluando todo esto, ¿vale? Entonces, importante porque el SDRA pues se va a ir catalogando según si es leve, moderado o grave, según los criterios de Berlín, ¿no? Aquí teníamos el famoso Kirby o el famoso índice de Kigali, que era básicamente la fórmula de la PAFI, ¿no? Dividir lo que era la PO2, la presión parcial de oxígeno, entre lo que es la FiO2, esto lo teníamos a través de la gasometría, y si teníamos un resultado de 300 a 200 era leve el SDRA, si es de 200 a 100 es moderado y puede ser grave si es menos de 100. Hay que recordar que existe otra manera de poderlo obtener, que es con la saturación de oxígeno, o sea, prácticamente esto le conocen como la SAFI. Ese es el índice de Kirby, este de acá es el Kigali, ¿vale? Entonces, clásicamente nosotros en una imagen con un paciente con SDRA vamos a encontrar los infiltrados parchados, bilaterales, en vidrio esmerilado, pero principalmente quiero que se queden con que son periféricos en un inicio, ¿vale? Es la manera en la que empiezan y característicos en que los vamos a encontrar. Otras definiciones importantes a las cuales podría progresar un SDRA es asepsis, que ese es cuando hay disfunción orgánica secundaria a infección, o incluso lo que era choque séptico, que aquí se agrega datos de inestabilidad hemodinámica, hipotensión, más aparte que haya persistencia refractaria a líquidos o incluso requiera lo que es un vasopresor, ¿vale? Recordando las dos variantes hemodinámicas más importantes, la PAM menor de 65 y la PAS, la presión arterial sistólica, menor de 90 milímetros de mercurio, ¿vale? En cuanto a definiciones operacionales, ya dijimos el dato de caso de infección respiratoria aguda grave, que sabemos que es el caso sospechoso, que casos sospechosos cuando teníamos estos tres datos en los últimos 5 días ambulatorios, 7 en hospitalarios, más disnea o dolor torácico. Recuerden que esos dos son los datos de gravedad. El caso confirmado, cuando tengamos un caso sospechoso, pero ya tiene una prueba PCR positiva, ya saben, lo importante es que sea de exudado nasofaringio, o de función confirmada, cuando tengamos un paciente que tuvo la clínica, básicamente fue un paciente compatible con todo, pero con una prueba positiva a lo que es esta enfermedad, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, sabemos que de inicio la sospecha clínica va a ser lo más importante. Hoy en día sabemos que pues no hay una clínica específica para lo que es COVID. De hecho, se puede llegar a confundir bastante. Lo que va a venir a decirnos si es o no es el estándar de oro específico con PCR de exudado faringio o nasofaringio, ¿vale? Entonces, el estándar de oro, pues ya conocemos este de acá. En caso de que tengamos pacientes intubados, se usa lavado broncoalveolar. Y si es un paciente post-mortem, se puede usar lo que es una biopsia pulmonar. Como tamizaje, seguramente recordarán estas pruebas, las pruebas de antígenos, que se usaron mucho en COVID-19, ¿no? Durante la pandemia fue algo que yo creo que todos los médicos generales en cualquier farmacia similares nos podían realizar para saber si teníamos COVID de inicio, ¿no? Estas no tienen una sensibilidad tan alta ni una especificidad tan alta, entonces no eran 100% confirmatorias. Lo más específico y lo más sensible, pues era hacer una PCR directamente, ¿no? Ahora, importante, en cuanto a la radiografía, que es nuestro estudio de imagen inicial, tiene una sensibilidad del 69% y vamos a encontrar lo que es vidrio despulido o esmerilado, ya saben, el patrón clásico parchado periférico, el patrón adoquinado o empedrado. Además podemos ver datos de consolidación. Esto es importante y me gustaría hacer la diferenciación. La consolidación se va a ver más característico en las neumonías lobares. Sabemos que las neumonías lobares son clásicas de las neumonías de tipo típica
epidemiológicas, clásicamente producidas por Streptococcus pneumoniae, aunque sabemos que existen sabemos que existe un gran espectro de agentes bacterianos que causan neumonía típica, como Moxarella catarrhalis, Haemophilus influenzae. El más importante y preguntado, pues es el Streptococcus pneumoniae, que como bien les digo, causa neumonía lobar, ¿vale? Si vemos infiltrados bilaterales, principalmente de infiltración reticular o intersticial, más aparte lo que son los patrones en vidrio despulido en una radiografía, hay que pensar en COVID, ¿vale? Recordemos que los virus, por lo general, a nivel radiográfico, cuando causan neumonía, nos van a dar un patrón intersticial o reticular, ¿vale? Eso importante dejarlo claro. En cuanto a lo que es el CORRATS, que era esto que mencionábamos a nivel tomográfico, es una clasificación que no menciona el manual, pero de todas maneras, pues aquí se las dejo, sabiendo que entre más puntaje del CORRATS tenga, mayor probabilidad por imagen es que tenga COVID-19, ¿vale? En cuanto a lo que es un CORRATS 6, es aquel que tiene una imagen muy sugestiva de COVID, pero además tenemos una prueba PCR positiva, ¿vale? Los dos biomarcadores más importantes, seguramente esto lo recordarán muchísimo de la pandemia, el uso del famoso dímero D y la procalcitonina. El dímero D, pues recuerden que es un componente que se libera tras el resultado de la fibrinolisis, o sea, una vez que se da la fibrinolisis, se libera lo que es el dímero D. Este evalúa el riesgo de trombosis o complicaciones relacionadas, sobre todo por una complicación muy importante, por la inflamación, que es la coagulación intravascular diseminada, que recordemos que si el dímero D pues está muy elevado, pues indica gravedad, ¿vale? La procalcitonina, que es el mejor para diferenciar entre una infección bacteriana y una enfermedad de tipo viral, es importante, pues es un reactante de inflamación aguda. Si nos recordamos al tema de neumonía, seguramente recordarán que cuando había una procalcitonina arriba de 2 nanogramos sobre decilitro, indicaba más una infección bacteriana o incluso ya era de iniciarle antibiótico al paciente, ¿no? En este caso, la procalcitonina se puede llegar a elevar en COVID, de hecho es uno de los que se eleva más y hay que tenerlo en consideración siempre, ¿vale? En cuanto a tratamiento, y aquí es uno de los puntos más importantes, los pacientes moderados a grave llevan un tratamiento muy similar, no así los leves, que por lo general la gran mayoría únicamente con paracetamol, hidratación y aislamiento los primeros 5 días por el periodo de incubación del virus. Vamos a mandarlos a casa a la gran mayoría de pacientes. A estos pacientes era lo que les comentaba en un principio, se les dio medicamentos pues donde básicamente se probaron como tratamiento empírico, que fue el famoso tratamiento con acitromicina, hidroxicloroquina, el oseltamivir, la ciclosporina, donde pues ustedes saben que todo esto hoy en día se ha demostrado que no tiene evidencia científica, incluso lo que es el dióxido de cloro pues tampoco tiene evidencia científica, por ende pues nada de esto hay que recetarlo. Esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica, ¿vale? En cuanto a lo que serían los casos moderados a graves, tenemos un tratamiento muy similar. Oxígeno suplementario, dexametasona a 6 miligramos día. Por lo general se dejaba en todo paciente que tuviera saturación debajo de 94, que bueno, ya si tiene debajo de 94 es un caso moderado, que ocupara oxígeno suplementario. Pacientes, hay que darles también en este caso heparina, remdesivir, que ahorita vamos a ver que este es uno de los más importantes, y pues el famoso tocilizumab, que este medicamento pues es el inhibidor directo de la interleucina 6, ¿no? Ya mencionábamos acá en la fisiopatología que parte de lo que era la piedra angular en la fisiopatología era la tormenta de citocinas, ¿no? Si se bloquea esta reacción inflamatoria tan importante, vamos a tener un mejor desenlace en el paciente con COVID, ¿vale? Entonces, tenemos estos medicamentos acá de este lado, vamos a ver indicaciones sobre todo lo que es el remdesivir, que sabemos que este inhibe la ARN polimerasa viral. En este caso, las contraindicaciones más importantes del remdesivir es un niño mayor de 12 años o que tenga menos de 40 kilogramos, un paciente que tenga ventilación mecánica invasiva, o sea, básicamente que esté intubado o que tenga un requerimiento de más de 15 litros por minuto, ¿vale? Menos de 8 días de inicio de síntomas también sería una contraindicación. Y ahora, en cuanto a lo que es el tocilizumab, tenemos que es una inhibición directa de la interleucina 6. En este caso, este fármaco muy importante porque también tiene indicaciones muy precisas, ¿no? PCR, en este caso proteína C reactiva, arriba de 75 miligramos sobre el litro, necesidad de oxígeno suplementario y pues obviamente siempre descartar que el paciente no tenga TB, no tenga virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Esto es importante porque sabemos que le puede ir mal al paciente en caso de que llegue a tener estas enfermedades
por ahí, ¿vale? Si le damos este medicamento que puede reactivarlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya sabemos esto que no tiene nada de evidencia científica, que nos marca la guía que no tenemos que usar, ¿sale? Recordar todo esto. Y vámonos en cuanto a las vacunas, nada más como adicional. Las indicaciones más precisas es niños entre 5 y 11 años, mayores de 60 años, comorbilidades, personal de salud, muy importante, y embarazadas. Recordando sobre todo, muy importante, que está contraindicada en niños menores de 5 años y cuáles son las vacunas que tenemos aprobadas y que generalmente yo creo que la gran mayoría recibieron estas, ¿no? Tenemos el Pfizer, Biotech, tenemos AstraZeneca, Sinovac, tenemos CanSino y tenemos la vacuna Sputnik, que es la rusa. Sabemos que tienen diferentes mecanismos de acción, por ejemplo, las que usan ARN mensajero es la Pfizer, la Biotech y lo que es la Moderna. Tenemos las de vector viral, que se usó adenovirus como el vector viral, y tenemos aquí que las que manejan este tipo de mecanismo es la AstraZeneca, la CanSino y la Sputnik. Importante, ¿sabían que en México pues se desarrolló una vacuna, pero no, nunca fue lanzada? Solamente se dijo que se estaba haciendo, pero nunca se lanzó. Esta era la vacuna Independencia. Hasta la fecha, el día de hoy, pues no se ha lanzado. La gran mayoría de mexicanos fuimos vacunados con estas de acá, CanSino, AstraZeneca, Pfizer. Y fíjense, algo que me llama la atención es que la eficacia general, por ejemplo, de Pfizer es del 95%, entonces es muy alta. AstraZeneca, que también fue una de las que más se puso aquí en los mexicanos, es del 70 al 80%, el Sinovac de 50.4 y CanSino del 65%. Entonces, esto importante, hay que recordarlo, ¿vale? Es algo que seguramente todos tuvieron, que seguramente todos vacunaron, espero que sí. Y pues bueno, pues esto sería todo por el tema del día de hoy. Si se fijan, fue un tema algo, pues les digo desde un principio, que todos vivimos, que todos recordaremos. Y pues tenemos esta guía clínica del tratamiento de COVID-19. Lo más importante será recordar el tratamiento, cómo lo vamos a catalogar según la saturación de oxígeno, que esto era lo que comentábamos con esta tablita, y pues cómo se va a presentar todo esto a nivel fisiopatológico, a nivel clínico, lo que comentábamos de las definiciones operacionales, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Espero que estén súper bien. Les mando un abrazo a todos que se encuentren súper bien y nos vemos pronto en un nuevo video. Bye a todos.